Bueno, la última vez que nos vimos finalizamos el texto de Deleuze y Guattari y hoy nos toca comentar un libro que es una sugerencia de Joan y que me alegro de que la hicieses porque la verdad es que el libro me ha gustado, me ha parecido interesante, que conecta con muchas cosas que nos interesan y, y bueno, ya tiene unos añitos porque yo tenía la edición en inglés. Y es de hace, pues por lo menos la inglesa debe tener 4 o 5 años ya, o quizá más, no recuerdo. Sí, es del 17 la inglesa. Y lo comento esto al arrancar porque todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, algoritmos, digitalización, se mueve y se transforma a una velocidad increíble. Y a veces un lustro, 5 años, es una eternidad, cambian muchísimo las tecnologías. Entonces, no sé, quizás se pueda añadir cosas a lo que ella plantea. Su libro está muy basado en un señor que se llama Dimasio, no sé si lo conocéis. No, Dimasio no, Damasio creo que se llama. Damasio, es Damasio, sí, que es muy famoso en el mundo de la psicología cognitiva, el estudio de la conciencia, etcétera. Y bueno, no sé cómo lo queréis plantear, si queréis ir capítulo a capítulo o lo comentamos de manera global, empezamos por donde queráis. Bueno, no sé, ya habéis visto que ella recupera a Latour, la idea de ensamblaje, en fin, se mueve en un universo semántico y conceptual muy, muy cercano al nuestro. Yo no sabía mucho de los estudios sobre cognición no consciente. No sé si a vosotros y vosotras también os han sorprendido. Me han sorprendido, la verdad. Y creo que el libro se resume muy bien con un esquema gráfico que hay al principio, en la página 63, que hay un triángulo que es la representación piramidal del marco tripartito de la cognición, donde ella ubica abajo procesos materiales, luego viene la cognición no consciente y luego los modos de conciencia, donde es interesante, ella incluiría el inconsciente, tal y como lo definen los psicoanalistas. Que eso me ha sorprendido, ella no lo mueve a la cognición no consciente, sino que lo considera un modo de conciencia. Creo que lo que ella plantea puede ser una buena caracterización de la inteligencia artificial. Claro que sí, 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 sí. Y que la pone en paralelo con algunas actividades de conciencia no consciente de los animales y de los seres humanos. No sé, aquí ya me callo. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Sí, bueno, eso lo comenté con Sergi ya el otro día claro, como antropólogo, ¿no? Pues tengo parte de un desconocimiento más grande, ¿no? De todos estos temas más neurocientíficos, de cómo funciona la conciencia, etcétera. Y para mí ha sido como, bueno, me parece una aproximación que desde las humanidades, ¿no? Bueno, que ya también critica, ¿no? De justamente oye, que muchas cosas que estáis diciendo de las humanidades están demostradas neurocientíficamente y lo estáis obviando, ¿no? Y ella pone como esta pieza del puzzle que a mí me ha resultado útil para pensar o dar sentido más a cosas que estamos trabajando. Y yo, por ejemplo, que, bueno, vengo de estudiar psicología en la Universidad de Barcelona, donde, bueno, hay un departamento de neurociencia bastante potente, psicología cognitiva, pues tal vez sí que es verdad que hay muchos conceptos que tal vez no me han sorprendido tanto, al menos para cuando se refiere a la cognición no consciente en seres humanos. Pero sí que me ha parecido muy interesante cómo expande esta cognición no consciente a otros seres, ¿no? Incluso habla en algún momento de seres unicelulares y quiero decir que casi cualquier ser vivo le atribuye esta propiedad de cognición no consciente, ¿no? Incluso a la técnica, etcétera.
lo que es bastante interesante para analizar la inteligencia artificial, como decía Francisco. Y bueno, a mí el libro me ha gustado bastante. Luego podemos entrar en debate si queréis sobre si nos gusta este término de ensamblajes o no. Eh, pero, pero bueno, me parece chulo para tratar cuestiones que estamos analizando sobre la inteligencia artificial, neuropoder, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, ahora si queréis podemos entrar en cuestiones. Estaba haciendo esta primera ronda y ahora podemos, para ver un poco qué os había parecido a todos, y podemos ahora entrar en cuestiones más de detalle, como si nos convence o no la definición de cognición no consciente, en qué consiste exactamente, etcétera. Bueno, si queréis podemos arrancar con esta pregunta, ¿no? Por la definición que da de cognición no consciente y dedicarle un ratito y examinar si nos parece que la definición, bueno, es adecuada, no es adecuada, etcétera. Em, Estoy buscando la página donde ella lo defina. Em, claro, en la cognición no consciente, ella iguala conciencia, cognición, una parte de la cognición humana y la cognición técnica. Esto es interesante. Digamos que por ese estrato se igualan. Y a ver si la encuentro, porque había una página donde ella lo definía con mucha claridad. Yo en la página 31 tengo Ujú. apuntado que hace esta diferenciación entre el inconsciente Mm. y la cognición no consciente. Al principio del libro, en la página 7 creo que también hace una definición, como una visión ampliada de la cognición. Y Que que no se dice, nos olvide, luego podemos recuperar un concepto que me ha interesado mucho, a ver qué os ha parecido a vosotras, que es el de los marcadores somáticos. No sé si lo recordáis, que ahí hay unos marcadores somáticos que serían como respuestas corporales a experiencias que se dieron en el pasado y que están ahí actuando. Esto me ha parecido interesante. podríamos usar en el artículo sobre el síntoma, tal vez. Sí, porque acaricio la idea de un proyecto en el cual se pueda argumentar la sustitución de la norma por la idea de marca. Me parece que esto es un proyecto de pensamiento chulo. Y entonces esta idea me ha parecido que podía estar muy bien. A ver, ahora os comentaré por qué estoy obsesionado con la definición de cognición no consciente. Hay una definición en la página 7 que no sé si es esta a la que te refieres, Francisco, pero a mí me gusta, que dice interpretación de información que puede ser significativa para un contexto y para la elección entre distintos cursos de acción posibles. Ujú. Y eso lo incluye pues a entidades no humanas también, como animales, plantas, sistemas técnicos. Exacto, exacto. Ya me va bien esta definición, porque, claro, para mí se plantean dos preguntas. Una es, ¿qué quiere decir interpretación? ¿Qué quiere decir interpretación? Y luego, no sé si recordáis que cuando ella habla de cognición no consciente, en realidad estamos hablando de cómo una entidad se vincula con su entorno. Esta es la cuestión. Entonces, claro, lo técnico, los animales, las plantas se vinculan con el entorno. Y en esta vinculación hay una cuestión interesante y es que ella se apoya mucho en Varela y Maturana y en la idea de creación de sistemas que son autorreferenciales, autopoéticos, autoorganizados, etcétera. Y yo ¿recordáis la crítica que algunas autoras feministas hacen a Varela y a Maturana? La leímos, creo que fue, no sé con qué autora, pero la idea es la propuesta de la simpoiesis, ¿lo recordáis?
Que la simpoiesis es lo que pasa ella lo menciona, es la descripción que ahora se hace de la evolución que tuvieron las células, creo que son procariotas que pasan a eucariotas o viceversa, ahora no recuerdo. Pero la idea es que una de estas células absorbió a otra, se la comió, la incorporó y a partir de ahí evolucionó. Esta es la idea de simpoiesis, no sé si la recordáis. Frente a la idea de autopoiesis de Varela y Maturana, que tiene más que ver con establecer un límite y dentro del límite crear una serie de operaciones singulares, individuales, que establecen una diferenciación con lo que hay fuera. ¿Lo recordáis o no? Y esto me provocaba a mí un poco de curiosidad. Pensaba, ella está muy cercana a Varela y Maturana cuando habla de cognición no consciente. Entonces, ¿cómo está entendiendo interpretación? ¿Qué está entendiendo por información? Etcétera. A mí me gusta el concepto también que Donna Haraway trabaja con simpoiesis Ujú. en su libro Permanecer en el problema. Mm. Apresenta esse Ahí conceito. es verdad. Creo que ahí es donde lo vimos. Sí, sí. E onde é uma crítica assim, à ideia de autopoiese como um sistema que se autorreferencia para compreender a simpoiese como que todo es como ecosistemas que trabajan colectivamente juntos todo el tiempo. Entonces, también puede ser pensarmos la cognición así. Creo que Harvey también puede pensar junto con su proposta de Cyborg, creio que também é muito, se parece muito com Simpoiesis, pues está pensando también el cuerpo en relación con todas otras las cosas. Y entonces creo que, al menos como estoy conociendo ahora, Catarina Malabou, me parece mucho con Donna Haru y algunas cosas así. Claro, yo no creo que sea tan cercana a la autopoiesis, Ujú. porque al final está su propuesta de los ensamblajes cognitivos justamente es ver el efecto de conjunto relacional, ¿no? Pero claro, ella sí que parte de la idea de, o sea, sí que hace una diferenciación, de dice, vale, no todo es igual, ¿no? No es lo mismo los seres conscientes o las entidades conscientes que toman decisiones que significan el entorno que los procesos materiales, ¿no? Eso es lo que critica a los poshumanismos más duros, ¿no? Que equiparan cualquier materialidad, ¿no? Entonces dice, no, ya separa, ¿no? Hay quien son actores, ¿no? Y hay quien son agentes, ¿no? Los actores son los que tienen cognición y es un error ponerlos al mismo nivel, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que, claro, para hacer eso no hay otra forma que delimitar, ¿no? Qué entidades, ¿no? Tienen esta capacidad de decidir, ¿no? Que dice ella, de tomar una decisión, aunque sea 1 o 0, ¿no? Abro la membrana de mi célula o no la abro, ¿no? Mm. Pero claro, entonces yo creo que lo piensa en el entorno, pero a la vez tiene que pensarlo, ¿no? Sí que tengo que delimitar qué entidades tienen esta capacidad y quién no, ¿no? Dentro del ensamblaje cognitivo. Claro, yo lo decía un poco de manera provocadora porque no es lo mismo decir intercambiamos información con el entorno que decir yo absorbo elementos del entorno. En esa absorción me transformo y también estoy transformando el entorno. Son cosas un poco diferentes. Esta era mi duda. De hecho, creo que hay un momento del libro en el que ella critica la propuesta de Malabú, pero la Sí, la primera crítica. propuesta, la del libro del 2004, 2006, no sé cuándo es, y le critica el usar el concepto de plasticidad y hace una reivindicación de la flexibilidad, ¿no? Y yo creo que va un poco en relación a eso que tú dices, Francisco, de que
Igual el concepto de autopoiesis tiene más que ver con esa plasticidad y no sé si Hayes lo plantea de este modo, ¿eh? Creo que está en la página 64 o 65. A ver si lo encuentro. Sí, en la 65 habla de Catherine Malabou en la nota 77, ¿eh? También critica el concepto de mediador, no sé si os habéis percatado, que también es curioso. Pero veis, ella dice que el concepto de plasticidad que utiliza Malabou en el contexto de la neurología humana es demasiado limitado para expresar cómo se produce la flexibilidad en medios biológicos y técnicos. Entonces, claro, yo lo que veo es que ella no le otorga esta capacidad plástica a medios biológicos y técnicos, ¿no? Pero eso choca un poco con las conceptualizaciones de Simondon y de Stigler, ¿no? Claro, estaba pensando, vamos a ver, claro, porque recordáis, la idea de información para Simondon en realidad es cualquier cosa, señal, etcétera, que provoque algún cambio en el receptor, provoque alguna transformación significativa. Esta es la cuestión. Y luego en Simondon está todo el tema del famoso, que lo hemos utilizado mucho, los famosos los sistemas de metaestabilidad, ¿os acordáis? Ujú. Que eso habla de que siempre hay como un equilibrio precario que en cualquier momento se va a romper y va a producir una transformación en el sistema. Claro, pero Simondon ya habla de la coindividuación, ¿no? De que cuando se produce ese cambio en esa metaestabilidad, eh, a la vez que un elemento se está individuando y transformando, también transforma a su vez a los otros elementos con los que está conectado, ¿no? Al entorno. Entonces Ujú. yo en ese sentido no acabo de entender el por qué priorizar el concepto de flexibilidad ante plasticidad, ¿no? Porque flexibilidad me parece más vinculado a adaptabilidad, pero sin esa capacidad de transformar a la vez el entorno también, ¿no? No sé. Claro, estoy viendo aquí en las páginas 56, 57, 58 que da como tres características de la cognición. Creo que igual nos ayudan un poco. ¿Qué Que página dice has dicho, Joan? 56, 57, 58. Que dice, primero de todo, la cognición es un proceso, no es un atributo. Ujú. Ah, por lo tanto, es más un desarrollo, una actividad, ¿no? Entonces dice que hay una interpretación de información, que es lo que comentábamos ahora, ¿no? Que para interpretar tiene que haber más de una opción y poder escoger entre una a la otra. Y lo que decíamos, ¿no? Que siempre debe estar relacionado con contextos que lo conectan con un significado, ¿no? Entonces yo creo que el cambio este de pasar de atributo a proceso, ¿no? Y que esté en un contexto, yo creo que resuelve un poco esto que estamos discutiendo, ¿no? No es que la atribuya a una entidad en sí, sino que entiende la cognición siempre ¿no? Como un contexto en el que se pueda generar un significado y pueda haber una elección y un La, ente la capaz has, de tomarla. la has encontrado. Es exactamente la definición que buscaba. Ella ahí está desglosando una definición que ha dado en dos líneas en la página 52, donde dice exactamente qué entiende por cognición y dice,
La cognición es un proceso en el que la información se interpreta de contextos que la conectan con significado, dentro de contextos que la conectan con significado. Y luego en las páginas que tú dices, Joan, desglosa cada apartado. Empieza, la cognición es un proceso, luego que interpreta información y la interpretación implica una elección. Y luego dice, con contextos, que el significado no es absoluto, sino que evoluciona en relación con el contexto. Sí, yo creo que todos y todas ya lo tenemos, ¿no? Bien. Claro, fijaros, mi duda es esta. Eh, ¿No es una definición un poco estática en el sentido de que tenemos un proceso de información en un contexto dado donde va a adquirir un significado? Es un poco me recuerda a las viejas definiciones de comunicación. Lo digo porque cuando Haraway, como decíais, habla de simpoiesis o Simondon hablan de metaestabilidad, etcétera, no están en un marco tan fijo. Quiero decir, ellos están planteando cómo cambiar el contexto, cómo transformar el contexto. Están planteando que el contexto es dinámico, que la entidad y el contexto son dinámicos y que van a estar en transformación. Este era mi ruido y era un ruido que me aparecía en mi cognición no consciente. Estaba ahí. No sé qué opináis. De todas formas, sí que he visto que a ella le interesa mucho porque la cognición no consciente es muy rápida, es muy veloz. No sé si lo habéis visto. Y permite explicar muchas de nuestras reacciones, algunos aprendizajes que hacemos, etcétera. Y yo creo que a mí también me generaba un poco de ruido esto. Lo único que también es verdad que en algún momento más adelante, ahora lo he encontrado, está en la página 151. Ella habla un poco del devenir de Leuciano, ¿no? Sí, pero Y habla, también lo ha criticado en algún momento. Ha dicho el lenguaje de Leuciano que ahora está por todas partes, sobre todo en los nuevos materialismos. Mm, sí, pero habla, aquí al menos habla de una capacidad de los objetos técnicos para generar sorpresas, nuevas potencialidades, ensamblajes mutantes. Quiero decir, esto me choca un poco con esto de pensar en una propuesta estática, ¿no? ya, mm. Pero sí que es verdad que a mí también me parecía que en algún momento criticaba a Deleuze. Entonces, ahora no sé dónde estaba esto. Sí, es que yo creo que un poco va porque parte de este axioma de hay que diferenciar entre los procesos materiales, ¿no? El devenir, ¿no? No significa como tal, ¿no? Quien significa es quien tiene la capacidad de decidir. No, el Mm, contexto no significa, significa solo quien puede escoger, ¿no? Que pone el ejemplo de un tornado, evidentemente afecta, ¿no? Pero no puede escoger por dónde va. mm. Entonces, y de ahí critica a Deleuze y Guattari, ¿no? Un poco que dice, vale, nos hemos ido demasiado a explorar la parte del devenir y nos hemos Mm. olvidado un poco de cómo todo esto se integra en el sujeto, ¿no? Que al final pasa pues por estos estadios de cognición no consciente que permiten el consciente sí mismo. Sí, sí, Y claro, en este sentido es muy laturiana, ¿no? Cuando dice, no, las críticas que se le hacen a Latour de no estás teniendo en cuenta pues a las cuestiones más políticas, etcétera, ¿no? Que dice, no, pues la política está en las relaciones, ¿no? La política está en el inconsciente, en el consciente, en la cognición no cognitiva, perdón. No está en cómo, ¿no? ¿Dónde está el patriarcado? Pues en las marcas neuronales, ¿no? Finalmente se encuentra ahí, ¿no? De alguna forma. sí, sí, sí.
estoy de acuerdo. Quizás lo que podría ser útil es, establecidas ciertas dudas, intentar pensar con ella, es decir, hasta dónde puede llegar su propuesta, su argumento, etcétera. Porque fijaros, en la página 128 ya es muy clara, ella dice, la cognición no consciente no dura más de 500 milisegundos. A partir de ese momento ya entran a trabajar neuronas con axones largos que ya participan en la conciencia. Entonces rápidamente la conciencia ahí se incorpora. O sea, es muy rápida la cognición no consciente. A ver, a mí me parece interesante la propuesta para pensar la IA, em, más que nada porque ella plantea que eh, la cognición no consciente es un proceso anterior a la conciencia, ¿no? Y que es requerido para que emerja la conciencia. Em, y es precisamente este ahorro de energía y esta velocidad que le pueden dar los procesos no conscientes al organismo lo que hace que algo como la conciencia pues pueda existir, ¿no? Y plantear la IA como una cognición no consciente de la especie humana podría ser una idea interesante. Es un poco loca, pero no sé, podríamos plantearnos si viéramos, si conceptualizáramos la IA como una cognición no consciente colectiva, por decirlo de alguna forma, a qué fenómenos podría dar lugar este ahorro de energía y este incremento de velocidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que no es una idea loca, yo creo que de algún modo ya aparece en el libro. Lo que yo haría sí que es precisarla, es decir, veamos, es muy interesante ver que equiparar conciencia humana con IA es un error que todo el mundo está denunciando. ¿Por qué? Porque en realidad la IA no es una cognición como la nuestra. La IA se parece a una cognición no consciente, efectivamente. Y como dice Sergi, sería muy interesante ver cómo esta cognición no consciente se puede sumar a nuestra cognición no consciente y apoyar a la cognición consciente. Con lo cual estaríamos colocando a la IA en este nivel de la cognición no consciente. No la estaríamos equiparando con la cognición. Pero escuchando a Sergi, yo estaba pensando, porque esta mañana hablaba con mi amigo, el profesor en Berlín, que él trabaja cómo los adolescentes utilizan una cosa que se llama, ahora una metodología que es el filmmaking. Eh, y estamos ahí mirando para intentar montar un proyectito, etcétera, porque pensamos que los nuevos procesos de aprendizaje ya no pasan tanto por la lectoescritura como por la imagen. Entonces, los jóvenes trabajan con TikTok, etcétera, hacen reels, entonces la creación de filmmaking es muy interesante. Y escuchando a Seri yo pensaba, el tema está en que la cognición no consciente humana, que opera a partir de unos marcadores somáticos, de unas señales neuronales, no sería exactamente igual a la cognición no consciente de la que sería la IA. ¿Por qué? Porque lo interesante es que la cognición no consciente de la IA es muy rápida, efectivamente, pero ya su producto tiene algo parecido a nuestra cognición consciente, ¿me explico? Porque estás trabajando con unas bases de datos y estás obteniendo unos textos, estás obteniendo unos enunciados, estás ya obteniendo unos significados, unas imágenes, que se parece más a lo consciente que a la cognición no consciente. ¿Se entiende? Es decir, la cognición no consciente humana es este juego de marcadores somáticos que es muy rápido, evoca aprendizajes y que rápidamente intervienen los axones largos y se llevan todo esto a la cognición consciente. Pero la velocidad de la cognición no consciente de la IA estaría ya como generando, ¿no? Un conocimiento con cierta articulación semiótica. O sea, tú le dices a la IA, ¿qué era gubernamentalización para Foucault? Y te lo va a dar en unos segundos. Pero ya te está dando una explicación que luego tú puedes utilizar
para algo que estás haciendo, un proyecto educativo, tienes velocidad, has ganado y la integras. Lo que quiero decir es que casi la IA está como en medio, ¿no? Es como una especie de cognición no consciente proyectada hacia lo consciente. No sé cómo explicarlo. Claro, yo por eso lo proponía como un fenómeno colectivo, quiero decir, porque de alguna forma a mí lo que me parece es que la IA convierte lo que ahora entendemos por consciente en cognición no consciente, de alguna forma, ¿no? Como si colocara un nuevo estrato en lo no consciente, como si se apropiara de lo consciente y lo estratificara en lo no consciente, ¿no? De alguna Algo forma. así, sí, Y algo entonces, así. claro, eso al permitir un ahorro de energía, podría dar lugar a otros fenómenos, ¿no? Entonces, a mí me parecía, lo he conectado un poco con un artículo que me he leído que critica un poco que la gubernamentalidad algorítmica se desmarque de la biopolítica, y lo vincula con cuestiones de seguridad internacional, etcétera. Y, y planteaban que, claro, que con el Internet de las cosas, em, con las neurotecnologías, etcétera, em, se podía proyectar un futuro en el que todos de alguna forma fuéramos conscientes constantemente de cualquier cambio que se produzca en cualquier lugar del planeta, ¿no? Que hubiese como una conexión, una sincronización a nivel de especie muy veloz. Y, y claro, eso de alguna forma pues también tendría que ver con estos procesos no conscientes, ¿no? Y no lo sé, a mí esto siempre me hace pensar en cuando planteamos que nos dirigimos hacia un comportamiento en enjambre, ¿no? De alguna forma. Sí, pero vamos a quedarnos con la otra idea. Fijaros, como decía Sergi, es como si la pregunta del triángulo que hay, de la pirámide, perdón, que hay en la página 63, en realidad la gran pregunta no es la propuesta que ella hace, porque es una propuesta como puede ser otra cualquiera. La pregunta analítica es cómo se conecta el primer nivel, procesos materiales, con el segundo, cognición no consciente, y cómo se conecta a su vez el segundo nivel con el primero, modos de conciencia. Esa es el verdadero interrogante, lo interesante para mí. Es decir, ¿cómo paso de la cognición no consciente al modo de conciencia? ¿O cómo me muevo de los procesos materiales a la cognición no consciente? Y recogiendo un poco la idea de Sergi, claro, es verdad que la IA sería como otro puente, un puente nuevo entre la cognición no consciente y los modos de conciencia, en el sentido de que lo que ella establece son elementos sobre todo somáticos, biológicos. Y aquí tendríamos una especie de puente artefactual técnico. De hecho, ahora diciendo esto me pregunto si no podríamos utilizar a Stigler y decir que la IA es una externalización de la cognición no consciente. Lo mismo estamos ahí. ¿Quién sabe? Es que lo mismo estamos hablando de esto, de que lo que hemos externalizado es la cognición no consciente. Porque fijaros, el gran tema de la IA, lo hemos dicho muchas veces, es que cuando nace el Big Data, el tema es, hemos acumulado trillones, trillones, terabytes de información. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo leemos? Y entonces comienza la computación con el Big Data, comienzan los algoritmos y todo es lento, no abarca todos esos millones de datos hasta que llegan los lenguajes de la IA. Claro, la IA en realidad es una manera de manejar toda esa información, de leer toda esa información. Con lo cual, lo mismo hemos externalizado la cognición no consciente. Sí, para mí la conclusión del libro es esa, ¿eh? Que se ha externalizado esta cognición no consciente. a- Porque al final sí que es cierto que este libro es anterior a la IA generativa, o
sea, o a la explosión de la IA Mm. generativa, ¿no? Entonces, Es previo, sí. sí que es cierto que estos productos que se acercan más a algo que es consciente, a, lo está consiguiendo, ¿no? La IA, pero claro, digamos, a la IA, o igual lo que consigue la IA es conseguir productos similares a los que hacemos los humanos sin la necesidad de la ficción del yo, de alguna forma, ¿no? La evade, no le hace falta la conciencia, sino, pues igual que, ¿no? Cuando tú lanzas una pelota, no te dedicas a calcular conscientemente a la fuerza que tienes que aplicar, ¿no? Lo has hecho a través de tus redes neuronales, ¿no? Lo que está imitando, emulando a la IA es esa cognición no consciente, pero a un nivel, a una capacidad de procesamiento de datos mucho superior, ¿no? O muy superior, que llega a hacer productos como, pues, como los que hace la IA generativa, ¿no? Pues puede que tu argumento no esté desencaminado, porque fijaros, en la página 137 ella está comentando la propuesta de, creo que es Karen Barata, ahora no me acuerdo, bueno, no sé. Y hay una frase justo al final, al empezar el párrafo, Joan, que dice, al mediar entre los procesos materiales y los modos de conciencia, la cognición no consciente proporciona un emplazamiento crucial en el que las interacciones, sí, está comentando a Karen Barat, conectan los inputs sensoriales de los entornos internos y externos, acontecimientos, con la emergencia del sujeto, entidades. Es decir, que, como tú decías, la cognición no consciente genera la aparición de una entidad. Tiene como resultado que emerja una entidad, efectivamente. Y quizás la IA no necesita esto. Y claro, lo que es, siguiendo un poco... ah, claro, ya en algún momento también critica a Stigler diciendo, la memoria no es tan importante porque la cognición no consciente es anterior a la memoria, incluso a las retenciones primarias, ¿no? Que claro, yo eso igual, claro, como no domino no lo acabo de entender, ¿no? Pero se me hace difícil, ¿no? O sea, las marcas neuronales no representan ya las retenciones primarias. No necesariamente. De hecho, yo creo que, bueno, yo utilizando a este libro, utilizando el libro, creo que podemos hacer una crítica muy importante a Stigler. Y la crítica sería la siguiente. Yo todo el tiempo cuando lo leía me planteaba la siguiente pregunta. ¿Con la IA qué estamos externalizando? ¿Qué estamos externalizando? Es todo el tiempo dándole vueltas. Con el artículo que hemos hecho con Sergi hablábamos del teletrabajo como un tipo de externalización. ¿Qué hemos externalizado en realidad? Y fijaros, creo que la palabra externalizar es un error y que Stigler comete un error al utilizarlo, que consiste en lo siguiente. Externalizar presupone que existía algo internalizado. ¿Qué es lo que dices tú, Joan? Stigler parte del trabajo de Husserl, un filósofo muy importante, que es el que piensa todo el tema de la retención primaria, etcétera. Claro, Husserl es un fenomenólogo y Husserl está arrancando de lo que hay en mi cabeza. Pero, utilizando paradójicamente el propio argumento de Stigler, deberíamos decir que nunca hemos tenido en realidad nada totalmente internalizado. Porque siempre ha habido organología desde que se ha desarrollado el Homo sapiens. El Homo sapiens ya se desarrolla utilizando palos, se levanta, camina utilizando bastones. O sea, siempre ha habido un tipo de organología. Con lo cual, en realidad, nunca hemos estado externalizando nada. Quizás, como mucho, podríamos decir, hemos proyectado, como mucho. Y podemos decir, pues hemos proyectado
la fuerza de mi brazo en un bastón, en un martillo, pero no la he externalizado porque siempre lo he estado utilizando. Y entonces pensé, claro, quizás este es el problema, este es el error que comete Stigler, que la palabra externalizar no es la adecuada porque nunca ha habido nada completamente internalizado. Y entonces sí podríamos decir, la IA no externaliza nada, proyecta quizás algo, que podría ser esta cognición no consciente. Pero sí que veo aquí un argumento para revisar a Stigler, sí, sí, claro que sí. Y la memoria, efectivamente, como dice ella, que acusa a Stigler de darle mucha importancia, es cierto, Stigler la convierte en el centro de toda su propuesta, está bien. Pero la memoria siempre estuvo también distribuida, siempre ha estado distribuida desde que el Homo sapiens se desarrolla, nunca ha estado completamente dentro de mi cabeza. Entonces, quizás lo que hacemos es proyectar algunos elementos como puede ser la conciencia no consciente o la velocidad de la conciencia no consciente, la hemos proyectado a través de la IA para realizar aprendizajes. No sé. Bueno, está bien, el Sí. libro te hace pensar, eso me gusta, sí, sí. Yo siguiendo tu hilo, Francisco, estaba pensando que incluso podríamos plantear una crítica al concepto de poshumanismo, ¿no? Em, Porque claro, al final el poshumanismo se usa como un concepto para criticar como el antropocentrismo del ser humano y de alguna forma aparece el poshumanismo a partir de, de- de la transformación que se genera en el ser humano a partir de la técnica, ¿no? De estas nuevas tecnologías, de la ingeniería genética, de tecnología computacional, etcétera, ¿no? Eh, pero claro, si partimos de esta perspectiva stigleriana y concebimos que el ser humano siempre ha sido técnico de alguna forma y que la técnica es algo que constituye lo humano, hablar de poshumanismo de alguna forma es como redundante, ¿no? Es decir, seguimos, o sea, siempre hemos sido humanos, porque, o sea, siempre hemos sido técnicos, ¿no? De alguna forma. Claro, perdón, perdón. No, no, Es que me ha parecido que oí hablar a alguien, pero no sé. no, creo que es mi compañero de piso que te escucha de fondo. Está hablando por Bueno, ti. que nos dé su opinión, claro que sí. Quizá lo que quieres decir es que siempre hemos sido organológicos, recogiendo la idea de Stigler, ¿no? Claro, pero si concebimos que el ser humano siempre ha sido organológico, ¿qué añade el poshumanismo? Claro, Quiero decir, porque es como una forma de decir, ya no somos humanos, somos poshumanos. Pero si el humano ya era organológico, entonces, ¿qué quiere decir ser poshumano? efectivamente. Es que, Y, perdón, no, no, acaba, acaba, que voy a cambiar un poco de tema. no, recogiendo también algo que habías comentado, Francisco, de que en realidad no estamos externalizando porque nunca había estado dentro, nunca había estado internalizada esa capacidad. Me ha hecho pensar un poco en el primer libro de Stigler, de su tesis, que él hay un momento en el que habla de que como el ser humano no ha sido dotado de una capacidad específica para sobrevivir en su entorno, de alguna forma lo que hace es copiar las capacidades de otras especies para sobrevivir, ¿no? Y claro, en realidad, con ese argumento, realmente la tecnología es una forma como de mm, copiar esas capacidades para sobrevivir, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si planteamos el concepto de avión que vuela y lo planteamos como una externalización de una capacidad, al final el ser humano nunca ha tenido la capacidad de volar, ¿no? No puede externalizar la capacidad de volar porque nunca ha volado. Al final lo que hace es copiar la capacidad de otra especie para adaptarse y sobrevivir al entorno y proyectarla en la tecnología, ¿no? Mm. Así que tal vez podríamos hablar de proyección más que de externalización, no lo sé. Sí, sí. Joan, ibas a Do- decir algo. sí, dos cositas.
como la primera es, que yo pensándolo, tampoco diría que únicamente la IA es una proyección de nuestra condición no consciente, porque, o sea, es lo que digo, ¿no? Yo creo que ella lo hace anterior, crea este libro, ¿no? Anteriormente a la revolución más fuerte de la IA. Ah, claro, habla más de ejemplos en que la velocidad tiene mucho peso, ¿no? Pero, por ejemplo, en las IAs más generativas, lo que tiene peso no solo es la velocidad, sino también el volumen de datos que existen para... Y eso Mm. sí que es una proyección de nuestra memoria. Sin esa proyección de nuestra memoria en datos, en retenciones terciarias, no es posible, ¿no? O sea, es una combinación de ambas. Es la cognición no consciente, pero también la memoria, ¿no? Y bueno, lo que hablabais más como de proyectar en vez de hablar de externalizar, internalizar, claro, aquí lo que pasa es que entonces un poco la propuesta política de Stigler, que consiste en reinternalizar lo que exteriorizamos, ¿no? Queda un poco coja. Y aquí creo que sí que Hiles lo hace mejor, que ella dice como, vale, nuestra propuesta ética es ver el papel, la agencia, ¿no? que tienen los seres humanos en los ensamblajes cognitivos, ¿no? Como presuntamente la única especie que es capaz de tener una visión más ética o desarrollar Mm. conceptos como justicia, etcétera, ¿no? Mantener esas capacidades dentro del ensamblaje sería lo que, como el papel de las humanidades, ¿no? Que también tiene una parte final en que habla del papel que deberían jugar las humanidades, que también me ha resultado interesante. Mm. Bueno, al hilo de lo que decís, yo quería comentar que me pareció muy interesante la parte en la que se habla de cognición corporizada. Me pareció fascinante cómo se muestra que la cognición está distribuida, que el cuerpo y la relación del cuerpo con su entorno es muy importante en la cognición. Y me llevó un poco al punto que comentábamos, es decir, ¿y por qué detenerse en el cuerpo? Porque en la propuesta organológica, evidentemente, se podría decir que la cognición está distribuida en los tres niveles que menciona Stigler, el individual, el técnico y el social. Entonces, ¿por qué pararse y decir que hay una cognición corporizada y no una cognición organológica que abarca estos tres niveles? Y me acordé, Joan, de un libro que tú debes conocer, de una clásica de la antropología que es Mary Douglas, que tiene un libro muy antiguo, clásico, que se titula ¿Cómo piensan las instituciones? No sé si te lo hicieron leer en la carrera, no. Bueno, es un libro clásico y su respuesta es muy interesante porque ella dice, uno, las instituciones piensan. Dos, ¿cómo lo hacen? Porque aparecen metáforas, metáforas que acaban imperando en el funcionamiento de las instituciones. El cómo aparecen las metáforas es muy azaroso, pues unos trabajadores de un organismo, por ejemplo, los de Nike, los ingenieros de Nike utilizaban este eslogan de Just Do It. Y a partir de una serie de procesos azarosos se generaliza y se convierte en el eslogan, en la gran metáfora de Nike, el Just Do It. Pues Mary Douglas decía, claro, claro, es que las organizaciones piensan. Bueno, lo comento porque se podría plantear esta idea de una cognición organológica, con lo cual la cognición estaría distribuida en esos tres niveles y se extendería mucho más allá de nuestro cuerpo. Abarcaría también, evidentemente, a la tecnología y a las instituciones de las que formamos parte. Bueno, esto que estás planteando ya lo veremos, pero el último libro de Malabú es su propuesta. Mm. Con la inteligencia en ese caso, pero yo creo que podemos extenderlo a la cognición. Solo un apunte, hay una frase muy bonita que también me ha hecho pensar mucho en la página 142. No sé si también os ha sorprendido a vosotros y a vosotras. Hay un momento, está comentando a Braidotti hacia el principio y dice, sin embargo, sabemos que todos los individuos, incluso los individuales, deben morir. Me ha encantado. O sea, también los individuos van a morir o deben morir. Me ha parecido de verdad fascinante.
y me hizo pensar en las cosas que hemos hecho con Joan, donde hablábamos de individuos. Y es verdad, parece que los individuos sean unas entidades que pueden ser eternas y no. Esta idea de deben morir, además con imperativo, deben morir, me ha parecido interesante. Y la pregunta es, ¿por qué deberían morir los individuos? ¿Para crear otros individuos? Mueren en los 500 milisegundos de la cognición no consciente. Tal vez. Bueno, me ha gustado mucho que en la página 128 incorpora un elemento que ya hemos discutido aquí, que es el tema de la escala. No sé si lo habéis visto, que menciona que la cognición no consciente puede ayudar mucho a entender el tema de las escalas y que las escalas son cruciales. Y curiosamente, eso le permite conectar dinámicas culturales con efectos o fenómenos cuánticos, tal cual. Me ha parecido también muy interesante. A mí me parece interesante también un momento en el que cita a Whitehead, que Mm. bueno, yo todavía no lo he leído, espero que algún día nos lancemos a ello, pero no sé cómo va a ser eso, porque tiene pinta de ser complejo. Y, y utiliza el concepto este de medios atmosféricos, y me ha parecido interesante también para pensar la IA, porque dice que tiene la capacidad de influir en acciones, comportamientos, afectos y actitudes antes de que la conciencia pueda evaluar el impacto, debido a la asimilación lenta, limitada capacidad de procesamiento, etcétera. No sé si puede ser interesante también plantear la IA como un medio atmosférico. No lo sé. Tal vez debería leer a Whitehead primero para terminar de entender el concepto. Pero ahora que has dicho esto, hay una cosa interesante. Medio atmosférico. No sé si habéis visto que en el capítulo 4 ella recoge el título de una novela que os recomiendo de Peter Watts. Es una novela de ciencia ficción. Es muy interesante. Se llama Visión ciega, que es como una paradoja, ¿no? Una visión ciega. Y sí que hay algo en la IA de visión ciega, ¿no? Porque claro, la cognición no consciente efectivamente es una visión ciega. De algún modo tú tienes un conocimiento, un saber, algo, pero todavía no eres consciente, no lo has visto, ¿no? Y me gusta esta metáfora de visión ciega. Yo la última pregunta que tenía preparada para plantearos, porque tiene que ver con lo que estamos comentando, tendría que ver con diferenciar, si es posible establecer diferencias entre lo que ella llama ensamblajes cognitivos, que como decía Joan, plantea el problema de qué posición, qué lugar ocuparía ahí el ser humano. Si se podría diferenciar entre un ensamblaje cognitivo y hablar de una cognición organológica, como os decía. O sea, ¿qué diferencia habría entre hablar de ensamblajes como lo haría Latour o actor red o agenciamiento, si queréis, y hablar de organología? Claro, Es una pregunta que a mí me preocupa personalmente. No sé si a vosotros os parece interesante o no. yo, por ejemplo, lo que no sé si incluye la concepción organológica, que sí que entiendo que sí que incluyen estos ensamblajes de los que habla Hiles o que propone Hiles. Son las plantas, otros seres vivos, Ujú, unicelulares, hongos, etcétera. Claro, todo eso ¿dónde queda? ¿Queda en la parte social de la organología de Stigler? ujú, Eh, Esa sería mi pregunta. ujú. Porque de alguna forma también
tienen cognición, tal y como lo plantea Giles, ¿no? Aunque sea no consciente, y también forman parte de esos ensamblajes y también interfieren, ¿no? Y nos coindividuamos con estos elementos, ¿no? Alguna vez me ha hecho Bu- alguna broma de este tipo, Francisco, diciéndome que en realidad los seres humanos, nuestra evolución, es un poco consecuencia de la supervivencia de las bacterias que hay en nuestro Sí, cuerpo, sí, sí, ¿no? sí. Esa Entonces, broma se gasta en medicina, sí, sí, dicen que el ser humano es simplemente la evolución de los 4 kilos de bacterias que tenemos y es la manera que tienen de sobrevivir, sí, sí. claro, eso Pero ¿dónde queda en la propuesta de Stigler? es interesante lo que planteas. Me estaba acordando ahora que tengo a Monique justo en el centro de la pantalla, que claro, Haraway habla en sus últimos libros del humus, del fungus, ¿no? El humus. Y quizás lo que le falta a la organología es este cuarto nivel, efectivamente. O sea, Stigler es muy clásico en esto, es el nivel individual que es nuestro cuerpo, la tecnología, las instituciones sociales. En esto eres bastante clásico. Quizá le falta un cuarto nivel a la organología, ¿no? Que sería todo este aspecto que tú dices, material, de animales que están en el entorno y que también estarían ahí, efectivamente, sí, sí. Claro, y de hecho, para pensar el problema del ecologismo, de la catástrofe climática, etcétera, estaría interesante integrar esta cuarta dimensión de alguna forma, ¿no? Claro, yo entiendo que Stigler nos podría rebatir diciendo, claro, esta cuarta dimensión ya se distribuye un poco en los tres niveles porque mi cuerpo se vincula con un entorno material, la tecnología también, las instituciones sociales también, pero no sé. O em Haraway, em esse livro, diz que ella hace como un juego con la palabra humano para acabar con el humano y pensar como un humus, como una tierra que con un fuerte adubo, donde estás, por ejemplo, todas las historias muertas, toda la gente, y están ahí en esa tierra y se puede construir algo nuevo. Pero a partir de ahí, ella pues en la ficción, en la figuración para crear nuevas cosas. Claro, sí, porque el humus es como esa tierra que hay en el bosque que le ponemos a las plantas para que crezcan. Entonces, en el humus hay cosas vivas y muertas. En el humus tienes desde gusanos a minerales, todo mezclado y del humus nace la vida. Y cuando mueres, vuelves al humus, ¿no? Entonces, esta es un poco la metáfora de Haraway, que es bonita, sí. Que es un poco una metáfora bíblica, porque es un poco decir, barro somos y al barro volveremos. Es un poco esta idea, sí. Creo que Haraway también trabaja con bueno, la metáfora, el concepto de compost. No sé muy Este, bien cuál esta es es. exacto, no, es que esta es la palabra exacta, efectivamente. Sí, ella habla de compost, efectivamente, que es lo que tú vas a un sitio de jardinería y compras, ¿no? Para las plantas, el compost, sí, sí. Y quizá con el humus juega con el humus la comida y todo esto del humus como una especie de puré de garbanzo, pero que no distingues entre los componentes. Por eso dice we are humus, not human. Y luego, claro, a mí en esto, porque no leí a Stigler, ¿cuál es la definición de cuerpo de Stigler? Porque también quizá ahí también está la diferencia, ¿no? Con el cuerpo cyborg haraguayano de los nuevos materialismos o el poshumanismo, ¿no? ¿Hasta dónde entra el cuerpo? ¿Dónde está esta cuestión organológica? También un poco me resonaba un poco con otros autores que utilizan el concepto de prótesis, quizás, más que del organológico. Y me acuerdo un momento que agora que Hector disse da palavra composto, se há uma entrevista que pergunta a Haraway se se considera como pós-humanista e diz que não, que pensa como composto humana, assim como para agregar algo.
bueno, respondiendo a Héctor, ¿no? Stigler entiende el cuerpo como una suma de órganos. No sé hasta qué punto como interrelacionados o se afectan unos a los otros, pero como una suma de órganos orgánicos, ¿no? Entonces habla de que se exterioriza estos órganos orgánicos en órganos inorgánicos, ¿no? Técnicos, digamos, organológicos, ¿no? Los llama ahí lo... Sí, porque de hecho él habla de exosomatización, o sea, el Mm, cuerpo, nuestros órganos salen fuera. Ujú. O sea, mi músculo, mi bíceps sale en el martillo, sale fuera, sí. Y entonces él, bueno, desarrolla más su teoría acerca de cómo hemos externalizado lo que llama el órgano psicosomático, que sería pues la parte más mental, pero también somática, ¿no? De afectos, emociones, cómo eso habría sido capturado por las industrias culturales y nos gobernarían, ¿no? A través de capturar pues nuestra atención en lo que él llama psicopoder, sí, resumiéndolo muy rápidamente. Y por cierto, Francisco, antes has comentado que te interesaba desarrollar una teoría de la marca, ¿no? Hay un momento, y vuelvo a mencionar un momento en el que Giles cita a Whitehead. Em, ¿Recuerdas la página? sí, página 280, que me ha recordado un poco al neuropoder, ¿eh? Porque utiliza el concepto de prehensiones Sí. y se refiere, pone entre paréntesis, sensaciones y percepciones. Y entonces dice, cuando una prensión atraviesa los procesos neuronales y llega a la conciencia, nos resultará familiar, aunque nunca antes la hayamos experimentado conscientemente, en una suerte de pasado no vivido y futuro no sentido. Dice que, sin embargo, nos vuelve susceptibles a la influencia de la marca. Claro, yo no sé si todo esto lo cita de Whitehead, pero... Sí, pero la idea de prevención es muy interesante y yo en mi tesis ya hablé del poder como prevención porque Whitehead está obsesionado con establecer relaciones entre distintos niveles y escalas sin que uno tenga que anular al otro. Entonces él desarrolla esta idea de prevención que viene bueno, en psicología infantil se utiliza, ¿no? Los niños aprenden el gesto de la aprehensión, que es el gesto de la mano de coger, ¿no? Y él dice, por ejemplo, en mi organismo, en nuestro cuerpo, el nivel químico está prehendido por el biológico. Eso quiere decir que el químico tiene su propia entidad, está operando, pero está como subsumido dentro del biológico. Y lo interesante de la aprehensión es que el objeto prehendido adquiere las características de lo que lo prehende. Entonces es ahí una relación muy interesante. Entonces, la química de mi cuerpo está determinada por la biología, funciona para la biología de mi cuerpo, pero son diferentes, son niveles diferentes. Uno no anula al otro, ¿eh? Y tienen su pues, especificidad. Y esto es lo interesante, que no pierdan su especificidad en la prevención. pues me parece muy interesante para enfocar la cuestión de cómo nos sujeta la IA. Y, ¿no? De alguna forma se podría decir que aunque sea una eh, capa o una escala diferente, eh, de alguna forma sujeta a nuestro sistema nervioso, ¿no? Sí, 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 No sí, sé. no, no tienes toda la razón. Y fijaros que ella no lo menciona, ha criticado a Stigler, pero en la página que tú has citado, Sergi, ella habla de gramatológica, de codificación gramatológica. Me recordó a la gramatología de Stigler y de Rida. Ah, sí que cita a Stigler más arriba, no lo había visto, sí, sí. Y de hecho, hay un momento en el que critica a Stigler, ¿no? Dice que la tecnología también tiene circuitos largos, no solo la conciencia humana, los procesos de atención humana. No lo sé en qué página estaba eso.
Esta prensión, el movimiento de prensión, tiene que ver con el movimiento del cangrejo con las manos que Sí, Deleuze que habíamos visto. sí, 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 que Y, es el y no sé movimiento que si, hacen los niños muy pequeños con las manos cuando nacen, nada más nacer, empiezan a moverlas, sí, sí. Y, y además tiene mucha más enjundia de lo que pensamos, porque no sé si sabéis que para los antropólogos como Joan, etólogos, etcétera, lo que nos hace humanos en relación o lo que nos diferencia de otros animales es este movimiento de pinza, ese movimiento de prehensión, que los chimpancés no pueden hacerlo, por ejemplo. Un chimpancé no puede coger una piedra como nosotros y tirarla así. Las agarran y las tiran de abajo a arriba, etcétera. No tienen este movimiento de pinza. Que este movimiento de pinza cambia nuestro cerebro. Poder hacer este movimiento con la mano también hace que nuestro cerebro pueda procesar o tener unos procesos más finos, etcétera. Bueno, entonces ese movimiento de conciencia, no sé, tendría que ver con la lenguaje también, ¿no? Con pasar por la lenguaje, con una estratificación del conocimiento. claro, claro. Por algún lenguaje, sí, por algún tipo de semiótica. Y puede ser que y ahí, la IA tenga algo que ver con, también con el inconsciente maquínico. Y a partir de ahí vamos presionando las cosas, pegando las cosas y produciendo significantes a través de la lenguaje. En la página 278 es donde está lo que tú has dicho, Sergi. Y habla un poco de esto que estamos comentando ahora. Dice, Stigler tiene razón al señalar que la creación de un proyecto gramatológico como la alfabetización rompe un flujo continuo de palabras en unidades discretas como letras, fonemas, etcétera. Sin embargo, al aplicar esta idea al medio digital, se omite la diferencia entre alfabetización y ejecución de un programa. Las letras son pasivas, mientras el código informático puede hacer que las cosas sucedan sin intervención humana. Entonces aquí habla del tema que ha hecho Sergi también, de los medios atmosféricos, etcétera, ¿no? Que dice como que la gramaticalización por sí sola no es suficiente para explicar la idea, ¿no? Mm. Que esta suma, ¿no? De que que tiene la capacidad del consciente, cognición no consciente, hasta que se me pegue la palabra, ah, le suma este añadido. Claro, es interesante. Estaba pensando que todo nuestro debate está girando en en los últimos 40 minutos sobre una pregunta que tiene que ver con cómo caracterizar a la IA huyendo de las metáforas que la intentan igualar con la conciencia humana. Y estamos todo el tiempo un poco dando vueltas. Es una conciencia no consciente, etcétera. Pero la idea es escapar un poco, ¿no? de esas analogías con lo humano. Este libro también yo creo que busca mucho descentrar el humano, de justamente esta capacidad de interpretación, ¿no? Como estos debates que tenemos ya hace tiempo, ¿no? De pues toda la división esta entre semióticas significantes y semióticas asignificantes no tendría sentido con la cognición no consciente, etcétera, ¿no? Estaba pensando una cosa poco
dispersa que tiene que ver con lo que decía Sergi de que, claro, en la cognición no consciente es muy rápido, en la cognición no consciente de la IA ahorras mucha energía. Sin embargo, al mismo tiempo, la IA es terriblemente costosa. O sea, una pregunta en ChatGPT consume una cantidad de recursos brutal, de agua, de energía. Claro, yo creo que en ese sentido se podría hacer una crítica ecologista, ah, diciendo que al final la IA no está ahorrando, o sea, esta cognición no consciente no nos está ahorrando energía si nos concebimos como como un ser organológico, ¿no? No está teniendo en cuenta los costos de energía del medio en el que nos relacionamos y que habitamos, ¿no? No ¿Me sé si oyes, habéis Pablo? visto, Ay, perdona, perdón. no, no, Sergi, di. No, solo quería decir que había otro concepto que me llama la atención, que no conocía, que aparece en la página 199, que es el de inconsciente tecnológico, que lo propone Nigel Thrift, no sé cómo se pronuncia. Nigel ¿No? Thrift, sí, es un Ah, clásico de los estudios de ciencia y tecnología, sí. No, yo iba a decir que hay una frase que también me ha gustado mucho en la página 201, que citando a una autora que se llama Laura Otis, dice, las metáforas no expresan las ideas de los científicos, estas son sus ideas. Me ha gustado este planteamiento de que una metáfora en realidad no es algo que recoja ideas, etcétera. No, no, la metáfora misma ya es una idea en sí misma. Lo digo porque esta metáfora de la visión ciega no sería entonces una metáfora, realmente es una idea, un concepto interesante para trabajar, sí, sí. pero esa idea ya te la ha robado Diego Redolar con su libro de La mujer que podía ver con la lengua, ¿no? No lo conozco, ¿se titula así el libro? Sí, sí, sí. Ah, sí. Lo presentó hace poco, sí, sí. Pues fíjate, supongo que se basa, Sergi, imagino que os hicieron leer en la UV los libros o algún libro de Oliver Sacks. ¿Te acuerdas que Oliver Sacks tenía un libro que se titulaba El hombre que confundió a su mujer con su sombrero? Que es un trastorno neurológico determinado. Y me imagino que Diego está recogiendo ese tipo de trastornos, ¿no? No lo sé, no sé exactamente de qué va el libro, pero puede ser que sea en otro sentido, ¿eh? Porque en neurociencia, en neurotecnología, se está trabajando mucho con esto de poder reubicar funciones neuronales, Ajá. cerebrales. Entonces, supongo que irá por ahí. Porque bueno, como ya sabéis, pues el sistema nervioso es muy plástico y hay muchos estudios que plantean que ante una lesión del tejido neuronal, otras partes del sistema nervioso se pueden hacer cargo de esa Ujú. función. Sí, sí. Y bueno, no sé, yo creo que irá por ahí el libro, pero no lo sé, porque no lo he leído. Sí, puede ser. Está en consonancia con esta idea de que tenemos un segundo cerebro que estaría en el vientre. O el otro día hablaban de nuestro segundo corazón y me sorprendió mucho, porque nuestro segundo corazón serían las pantorrillas. No sé si sabéis que las pantorrillas son los gemelos, los músculos que hay detrás, abajo en las piernas. ¿Por qué? Parece ser que ejercitar los gemelos hace que la sangre vuelva de una determinada manera al corazón y lo activa, lo rejuvenece, en fin, hay unos procesos ahí fisiológicos importantes para el corazón. Me sorprendió que las pantorrillas fueran nuestro segundo corazón. Ya que hemos llegado a las curiosidades.
han hecho una inteligencia artificial que incorpora neuronas reales humanas y está jugando al ping pong este de las dos barras. Escucha, Joan, no sabía que habían tenido éxito, pero sí sabía que lo venían intentando desde hacía tiempo. Había leído algunos artículos que hablaban de que querían utilizar neuronas humanas, etcétera, para crear dispositivos, pequeños dispositivos de inteligencia artificial. Pero yo pensaba que los iban a mezclar con elementos técnicos, con chips técnicos, Sí, sí, etcétera. sí, sí, están sobre placas, Ah, vale. me sale el nombre, donde se ponen los circuitos, digamos. Sí. Bueno, lo hemos comentado mil veces. Me parece fascinante que esté funcionando porque yo creo que esta es la evolución. O sea, es eso. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Stigler lo llamó el proceso de internalización, pero en realidad es el proceso de, como decíamos al abrir la sesión, el proceso quizás de simpoiesis, ¿no? Más que de establecer un límite, de incorporar y a partir de ahí que salga algo nuevo. Claro, quizá la pregunta es, ¿no? ¿Sabemos interpretarla y ya somos capaces de significarla Exacto, nosotros como exacto. humanos? Exacto. ¿Qué metáfora, que será una idea, podemos encontrar para caracterizarla? O a lo mejor ni siquiera hay que caracterizarla, sencillamente incorporarla como hacen los adolescentes en nuestro uso cotidiano y ya está, no sé. Quiero decir que me sorprende cómo le damos tantas vueltas al tema de la IA para caracterizarla y no lo hacemos con nuestras gafas, Joan, y las llevamos y son nuestras. Claro, pero las gafas tal vez no amenazan nuestro concepto de inteligencia, de vida. No, porque claro, a mí esta curiosidad que comentaba Joan, de estas neuronas que consiguen jugar a videojuegos por sí solas, claro, me hace plantear que de alguna forma ya no solo nos empezaremos a cuestionar eh, si estamos externalizando la inteligencia, las capacidades cognitivas, sino la vida en sí misma, ¿no? De alguna forma. Eh, no sé si se puede estar buscando desarrollar vida o externalizar vida en materia inorgánica, de alguna forma. ¿Te puedes quitar la cámara por un momento o no? Un Pero segundo que voy a bueno, apagar la cámara que no acaba de funcionar bien. eso supongo que debe estar bastante analizado en proyectos que estudien la robótica, ¿no? A nivel ontoepistemológico, etcétera. No lo sé. Pero fijaros, los que formáis parte del departamento o del doctorado, no sé si habéis visto que en el Telegram del departamento se envió un mensaje, imagino que lo envió ella, que es una entrevista que le hacen a Núria Vallès en un programa de radio en catalán. No sé si la habéis visto, ¿no? Bueno, ha circulado por el Telegram del departamento. Y entonces ella, que está estudiando la IA, hace la siguiente crítica. Ella dice, no hay evidencia de que la IA aporte resultados positivos en el aprendizaje de los niños. En cambio, hay mucha evidencia de sus riesgos. Y ella dice, por ejemplo, limita el pensamiento crítico. Bien, esta es la crítica. Pero, fijaros, yo me planteo, para poder hacer esta crítica, deberíamos tener claro cuál es el proceso normal y estable de aprendizaje de un niño o niña. Deberíamos tenerlo claro. Y deberíamos tener claro en qué consiste el pensamiento crítico. Somos seis. Si ahora nos preguntamos qué entendemos por pensamiento crítico los seis, no nos vamos a poner de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que los niños están perdiendo su capacidad de pensamiento crítico? No lo entiendo. Y luego, ¿existe un niño estándar que aprende de una manera estándar que nos permita decir la IA le ayuda a aprender o la IA le perjudica? No existe ese niño estándar. Los que
Nos hemos formado en psicología, lo sabemos. No existen procesos de aprendizaje estandarizados. Los niños, mi hijo y mi hija no tienen nada que ver y tienen un código genético muy parecido. Entonces, quizás cuando decimos que la IA es un riesgo, una amenaza, estamos utilizando unas metáforas que no sé si son muy apropiadas. Lo digo porque yo lo que observo es que los adolescentes, por ejemplo, incorporan la IA en su vida cotidiana, la usan de un modo intensivo, no hay ningún debate sobre la IA y yo me atrevería a decir que la IA es totalmente beneficiosa porque les ayuda a hacer cosas y cosas más rápidas y les resuelve problemas. Entonces, ¿qué quiere decir que han perdido el pensamiento crítico? Me dejó un poco raro. Yo creo que estoy de acuerdo, pero creo que essas críticas vienen também em um processo de tempo de atenção para as coisas. Ujú. Quanto tempo consegues concentrar em algo e também em la dificuldade de compreender que, bueno, é outro debate, pero que é real e que não é real, também que se pode diferenciar. Então, creo que Totalmente de acuerdo. Pero fijaros, esto es lo que me gusta de Stigler, que Stigler, con su propuesta organológica, explica muy bien cómo también el propio individuo y sus capacidades, cuando se desarrolla el nivel de la tecnología, que es una exosomatización, y el de los elementos sociales, también el individuo va a cambiar. Entonces, la IA nos está cambiando a los chicos, a las chicas. Ese cambio está ahí. Lo que no entiendo es por qué habría que valorarlo como negativo, porque valorarlo como negativo quiere decir que lo que había antes era mejor. Os pongo un ejemplo de la historia que es muy tonto. No sé si sabéis que Platón se oponía a la escritura, porque con la escritura iba a desaparecer la capacidad de memorización que existía en su época, de memorizar miles de versos, y se opuso activamente a la escritura. Y evidentemente con la llegada de la escritura desapareció la mnemotecnia, la capacidad de memorización salvaje que existía. La Iglesia se opuso a que se imprimiese la Biblia, porque pensaban que cuando la gente leyese la Biblia se volvería crítica con la Biblia, porque en la Biblia hay muchas contradicciones. Y como no somos tontos, cuando tú lees la Biblia dices, el primer evangelio no me cuadra con el segundo. Entonces, ¿esto qué es? El Dios de los dos primeros evangelios es un Dios vengador y el de los dos últimos es un Dios amoroso. ¿Cómo es posible? Y efectivamente pasó eso. Cuando la gente leyó la Biblia, cambió su manera de entender el cristianismo. Pero yo los veo como procesos inevitables. Nuestros chavales cada vez van a perder la capacidad de prestar más atención. No van a poder leer un libro de 500 páginas. Van a hacer muchas actividades al mismo tiempo. Lo de real y virtual habrá que ver cómo lo manejan. ¿Qué pasa ahí? Evidentemente la transformación está ahí. Pero yo no sé si es una transformación a peor o a mejor. No me atrevería a decirlo, no lo sé. Que yo, Lo resumo en una idea. Pienso que a veces, sobre todo los que tenemos mucha edad, caemos en esta idea de decir, todo tiempo pasado fue mejor. Que en realidad un psicoanalista diría, cuando dices eso, lo que estás diciendo es, me gustaría ser joven. Qué triste estoy por ser viejo. Quiero volver a ser joven. yo creo que al final es un problema de medición, ¿no? Quiero decir, y esto ya pasaba en mi generación. O sea, yo ya con mis compañeros y compañeras de clase, cuando íbamos al instituto, o incluso a primaria o a la universidad, ya nos cuestionábamos si realmente la forma que había de evaluar nuestras capacidades era la más adaptada a nuestro tiempo, ¿no? Porque al final Sí, 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 sí. nosotros Totalmente de acuerdo. ya disponíamos de muchos recursos, de poder acceder a través de Internet a muchos libros, a muchos artículos, a mucho conocimiento, y a veces no entendíamos el por qué darle tanta importancia a memorizar el conocimiento cuando lo teníamos accesible a solo un clic. Entonces, yo creo que lo que denuncian esos estudios de que la inteligencia artificial está teniendo efectos más perjudiciales que positivos, tiene que ver con cómo se está midiendo ese proceso de aprendizaje, qué se está midiendo y se está dejando de medir, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, si lo que medimos es la capacidad de memorizar, de reflexionar, sin el uso de esa tecnología, pues obviamente va a ser perjudicial. Exacto. Esa es la cuestión. La capacidad de reflexionar
sin el uso, porque ¿por qué habríamos de reflexionar sin el uso si siempre hemos usado algo para reflexionar? Recordaros de Foucault, el concepto de, ¿cuál era? El concepto este de parusía, etcétera, que Foucault dice, claro, se utilizaban, por ejemplo, los diarios personales. Entonces ya se ha usado siempre otras cosas para en el proceso de reflexionar. Yo, por ejemplo, envidio la capacidad de mi hija de hacer un reel en 5 minutos. Me gustaría poder hacerlo. Lo envidio. Me siento torpe, me siento tonto. Siento que necesito mirarme no sé qué, leer no sé qué, para poder sentarme y hacer un reel. Ella lo hace en 5 minutos y lo sube. Hace su filmmaking. Yo envidio esa capacidad. Y claro, nuestra facultad de psicología está en crisis, en la autónoma. Quieren repensar un poco los planes de estudios, etcétera. ¿De dónde viene esta crisis? De que la gente ya no va a clase. La gente no va a clase. Entonces hay un nivel de ausencia, de absentismo. La gente va a los exámenes y aprueba, pero no van a clase. Y está todo el mundo muy preocupado ya desde hace unos años. Y la reflexión tiene que ver con que habría que estudiar por qué la gente no va a clase. Este es el tema. Porque ya hay otros recursos, por cómo se explica en las aulas, porque ya hay otros lugares donde se genera conocimiento validado epistémicamente y que es alternativa a la universidad. Entonces, todo esto, los que tenemos, somos mayores, lo tenemos que repensar, porque el tiempo es diferente, ha cambiado, es otra época. A ver, yo me pondría en un entremedio. Estoy de acuerdo, pero tampoco soy tan buenista, ¿no? O sea, yo hablo con profesores y hay gente de 20 y tantos años que no sabe leer ni escribir ni hacer una multiplicación. Eso es culpa de la IA. Yo creo que es culpa de cierta crisis del sistema educativo, ¿no? A que no, de la cual la IA quizá es algo más, ¿no? Pero yo sí que, como me gustaría poner el énfasis solo leí del italiano ese que vino a dar una conferencia en la Autónoma, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo toma de Simondón, ¿no? Que él habla de que también es importante analizar la tecnicidad de los objetos técnicos, ¿no? Es decir, como su política, la dirección a donde van. Y no hay que Ujú, olvidar por quién están diseñadas las inteligencias artificiales, ¿no? No ujú, están hechas con código libre para la emancipación de la humanidad, ¿no? Una red social está hecha para enganchar a las personas y eso pues ujú, tiene efectos sobre la atención, ¿no? Entonces el problema no es, ¿no? Volviendo como a la farmacología, el problema es justamente para qué están diseñadas, ¿no? ujú, Habría que ver cómo se podría hacer un chat GPT mejor o cómo se podría hacer el ensamblaje ujú. cognitivo con el chat GPT mejor. Quizás esa sería la pregunta, no si es bueno, si es malo, si retrasa, no retrasa. Totalmente de acuerdo, pero no es un tema entonces de la tecnología, porque los medios de comunicación como El País, La Vanguardia, etcétera, están todos quebrados y sin embargo ahí están. ¿Por qué? ¿Quién los financia? ¿Para qué los financia? Evidentemente porque se piensa que todavía crean opinión y están al servicio de ciertos intereses. Si leyeseis la prensa en la Guerra Civil Española, en la preguerra, la prensa estaba absolutamente polarizada. O sea, había la prensa absolutamente republicana y luego una prensa absolutamente de derechas, porque la prensa servía a unos intereses. Claro, pero esto no es nuevo, ¿eh? Yo pienso yo con la inteligencia artificial. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joan. Eh, a ver, luego el cómo va a evolucionar todo esto a nivel educativo, etcétera. Claro, es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Pero yo creo que las neurotecnologías van a ser una revolución en ese sentido, si es que finalmente se acaban desarrollando, que lo parece. Pero leí un artículo hace poco que planteaban un concepto, lo llamaban post-plagio. Y hablaban de un momento en el que con el uso de las neurotecnologías
ya no habría ninguna forma de detectar el plagio. Es decir, claro, ahora de alguna forma tú puedes, hay un paso intermedio cuando tú usas la ChatGPT, ¿no? Pero de alguna forma, con una neurotecnología, si tú pudieras acceder al conocimiento que hay en Internet, en la inteligencia artificial, de manera instantánea, Ujú, cuando alguien estuviera haciendo un examen, un alumno estuviera haciendo un examen, por ejemplo, no habría ninguna forma de cortar ese plagio de alguna forma, ujú. ¿no? Entonces, bueno, ellos plantean que no tiene mucho sentido ya hablar de plagio. Yo también lo creo. Hay un librito que escribió Michel Serres justo antes de morir, no recuerdo el título, es muy bonito, pero él decía, ante el desafío que supone el cambio climático, no nos vamos a poder enfrentar bien a él hasta que no cambien nuestras instituciones. Este es nuestro problema. Y yo creo que lo que tú describes, Sergi, es que las neurotecnologías, la inteligencia artificial, va a cambiar nuestras instituciones. Como diría Stigler, el nivel institucional se transformará también. Y estamos un poco preocupados porque no sabemos muy bien qué va a venir. No tenemos ni idea. Pero es evidente que yo creo que esa es además, una de las grandes preguntas para las ciencias sociales. ¿Cómo se van a transformar las instituciones con el uso y la implementación masiva de la inteligencia artificial y todo lo que la rodea? Las aplicaciones, todo. Ese es un desafío, sí, sí. Y una institución muy afectada es la universidad. Le quería decir a Joan una cosa que me ha acordado. Joan, ahora hay profesores que no saben leer ni escribir. Hay profesores que cometen faltas de ortografía que para José y para mí, que somos muy mayores y nos machacaron con la ortografía, es algo que nos sorprende mucho. Pero te diré que el decano de la sociología española, Jesús Ibáñez, en los años 60 escribe en sus memorias cómo muchos amigos suyos se sacaban la titularidad de profesor de sociología en la universidad y decían, qué bien, ya soy titular, ya nunca más tendré que leer un libro. Literal. Años 60, del siglo XX. O sea que No han cambiado tanto los tiempos. no tanto. Y es como, a veces es como cuando se dice que los jóvenes, sobre todo los chicos, son más machistas y que antes había menos machismo. Y yo pienso, ¿cuándo había menos machismo? ¿En los años 60 había menos machismo? No lo sé. Claro. Madre mía, machismo, que nos pregunten a José y a mí que venimos del siglo XX, ¡buah! Años 80, años 90, uf, que si había machismo y homofobia, madre mía. Lo que pasa que, claro, tú no lo veías en la prensa, pero yo me crié en No Barrios, entonces palizas a los homosexuales en la calle a la orden del día. O sea, y ser homosexual y gitano, Dios, eso era morir. Morir porque en una familia gitana, ¡buah! Te curaban la homosexualidad con violencia, terrible. Entonces yo creo que eso sí que al menos ha mejorado bastante. Bueno, son las 8 menos 10. No sé si queréis comentar algo sobre el libro de Hiles. Bueno, yo en resumen, me parece una buena caja de herramientas, como diría Foucault, ¿no? Tiene un montón de conceptos, cada uno ha cogido, no le han resonado unos u otros, ¿no? En este sentido, creo que ha cumplido o cumple su función. Sí, a mí también me ha gustado, me ha hecho pensar y el título me parece bonito, esta idea de lo impensado, y me ha dejado con ganas de seguir un poco los avances en cognición no consciente, esa es la verdad. Claro, porque lo impensado, ¿qué es? Yo he Bueno, hay entendido, un doble juego, ¿no? Porque es el consciente no cognitivo, ¿no? O la cognición no consciente, ¿no? Que no puedo, justamente, ¿no? Pone la diferencia en que
el inconsciente sí que se puede pensar de alguna forma, ¿no? Con ciertas técnicas psicoanalíticas y la cognición no consciente no. Pero también va la parte esa de la que no hemos hablado, ¿no? De todo ese rollo de los ascensores y tal, ¿no? Del accidente, ¿no? Bueno, un poco lo que es el acontecimiento, un poco lo de siempre, ¿no? Lo que Ujú. escapa de lo que está reglamentado, ¿no? De alguna forma. Y eso también es lo impensado. Yo vinculé lo impensado con esta idea de la visión ciega, de este saber que tenemos, pero que no es consciente, no es racional. Y por eso me gustó. Pero la idea de visión ciega me gusta mucho, la verdad. También hay un momento que explica que lo impensado lo usa también para denunciar que desde las ciencias sociales, desde las humanidades, no se ha pensado en este tema, ¿no? No se ha teorizado sobre la cognición no consciente. Y a mí ya para terminar, no sé, al final del libro me ha dejado un poco un regustillo un poco amargo, porque, no sé, le he visto como una visión un poco pesimista. No sé, hay un momento que me ha parecido interesante que en la página 309 creo que es por ahí, plantea que la única resistencia es el fallo o el azar. Y eso lo ejemplifica con el ejemplo este del ascensor, ¿no? Y no sé, me parece muy pesimista, ¿no? Como simplemente dejar el espacio de la resistencia al azar o al fallo, ¿no? Tienes razón en un sentido. Fijaros, la última frase del libro es curiosa porque dice, para retomar la cita con la que comencé, todo depende del tipo de mundo que quieras. Entonces aquí está la cuestión de, ¿tienes fe en el ser humano o no? Y sí que a veces se le escapa algunas ideas que apuntan en la dirección de que quizás el ser humano no va a estar a la altura de enfrentarse a todos los desafíos que tenemos. Ujú. Porque fijaros, dice también en este último, en la página 345 dice, no obstante, es probable que el desarrollo evolutivo de los cognoscentes técnicos tome un camino distinto al del Homo sapiens, que ahí hay como una bifurcación. Sí que hay es un pequeño tono pesimista, sí, sí. Luego habla de un potencial liberador de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que cita a una autora que se llama Parisi. Sí, Alejandra, creo que es Alejandra, es muy famosa. No lo sé. Luciana, sí. Pero Luciana sí, Parisi. ha habido otra cita de Parisi que me ha parecido interesante, que dice, el error hace posible el descubrimiento de nuevos conceptos. Entonces, bueno, si la humanidad se equivoca, pues aparecerán nuevas oportunidades y nuevas ideas, supongo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tiene. O sea, al final la conclusión que sacó de las conclusiones del libro es, al final un poco como Haraway dice, como los científicos sociales podéis hacer dos cosas, ¿no? Criticar desde la poltrona o meteros en el fango, entender cómo funciona la inteligencia artificial y poneros con ingenieros a crear ensamblajes cognitivos, ¿no? De alguna forma. Entonces, no sé si es pesimista o no, pero al menos yo le he visto un punto de vista Ujú, político de llamar a la acción, de decir, ujú. Sí, sí. Esto me recuerda que no sé si conocéis un youtuber muy famoso que se llama Mar Vidal, es un experto en economía, y él critica mucho a la Unión Europea por su excesiva regulación sobre la inteligencia artificial, su excesiva teorización sobre la inteligencia artificial y digamos que su poca iniciativa para generar usos, em, para emprender con la inteligencia artificial. Y él siempre utiliza la metáfora y dice, Europa está en el andén discutiendo si el billete para montarse en el tren es el adecuado, el más perfecto, el no sé qué.
mientras que en el tren China y Estados Unidos y la India ya se han sentado en primera clase y el tren va a despegar y bueno, ya no lo alcanzaremos. Y lo digo porque observo un poco como esta dicotomía, ¿no? Entre teorizar, reflexionar, pensar mucho sobre la IA y luego el hacer cosas a su uso, innovar con la IA. Y lo veo en términos generacionales, es lo que os decía antes. Veo a los jóvenes ahí usándola masivamente, intensivamente. Bueno, y nosotros también ya la estamos utilizando para escribir artículos, etcétera. Y luego estar ahí pensando sobre ella, detrás de ella. No sé si sabéis que Heidegger tiene un texto que se titula La pregunta por la técnica. Es un texto clásico. No sé si sabéis que nos comentaron unos filósofos alemanes que está mal traducido al castellano, porque el texto se debería traducir como la pregunta tras la técnica, en el doble sentido de que estás detrás, vas por detrás, quieres conocerla y quieres aproximarte a ella. Y me hace pensar mucho nuestros debates sobre inteligencia artificial en este título, ¿no? La pregunta tras la inteligencia artificial. Claro, a mí también lo que me hace pensar esto, em, y lo leí, me recuerda a un artículo, bueno, un documento que colgaste, Francisco, en una de tus aulas de la UOC, en la asignatura de Psicología de las Organizaciones, en la que citas a un sociólogo que habla sobre, no me acuerdo el nombre, sobre cosmopolitismo. Mm. Y habla de que la política actual tiene que pasar por el cosmopolitismo, que ya no tiene sentido pensar en términos de estados-nación, que las amenazas que enfrentamos es como sociedad global, planetaria, ¿no? Cosmopolita, etcétera. Y yo creo que cuando hablamos de estos temas de regulación de la IA o de pensar la IA o estas nuevas tecnologías, etcétera, este tema se debería poner sobre la mesa, porque yo creo que lo que no tiene sentido es que haya algunos estados, algunos continentes enteros, algunos países que se planteen el regularla o no regularla, que estén debatiendo sobre su uso, que estén estudiándola, y otros que se lancen a usarla sin pensar en ello, ¿no? Habría que tener una estrategia conjunta, quiero decir, al final es como con cualquier problema geopolítico, ¿no? Em, que haya estas diferencias, pues es perjudicial en general para toda la sociedad a nivel planetario, ¿no? Efectivamente, algunos autores dicen que estas diferencias conducen a un nuevo tipo de colonialismo, que será un colonialismo digital o un colonialismo de datos también. Es decir, si África o Asia o Europa se descuelgan de esta carrera en la inteligencia artificial, acabaremos convertidos en colonias donde generaremos datos para que las utilicen los Estados Unidos o China o la India, o tendremos trabajadores corrigiendo programas, etcétera. Pues seremos colonias, colonias digitales. Sí. Este es un peligro del cual ya están alertando algunos autores. Y en relación con lo que tú decías, Sergi, es muy interesante porque el concepto de cosmopolitanism ya llega incluso tarde, fijaros. O sea, los teóricos están pensando en lo que ha dicho Sergi, pero digamos que la vida real, entre comillas, ya opera así. O sea, ya tenemos lobbies, ya tenemos fondos de inversión, ya tenemos, por ejemplo, a BlackRock, que son transnacionales completamente. Tú tienes en Bruselas lobbies que teóricamente son europeos, pero hacen presión defendiendo los intereses chinos o de algún país africano, etcétera, porque ellos se entienden a sí mismos como una entidad transnacional. No están vinculadas a un Estado-nación. Quien les paga, ya está. Entonces, pueden hacer lobby por Marruecos, por China, por la India, en Europa. Entonces, ya se está operando más allá de los Estados-nación y parece que no somos conscientes. Es curioso.